¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. Hace muchos años, el Sereno fue el encargado nocturno de vigilar las calles y de regular el alumbrado público. En determinadas ciudades o barrios también debía abrir las puertas, incluso en algunos países. Anunciaba la hora y las variaciones atmosféricas. Era normal que fueran armados con algún garrote y usaban un silbato para dar la alarma en caso de ser necesario. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el fantasma del Sereno. En uno de los bordes de la calle Morelos, en Oaxaca de Juárez, arranca un callejón en diagonal que lleva por nombre del Calvario. Este cruza en dirección a la última sección de la calle Matamoros. Este estrecho callejón es un sitio que quedó marcado para siempre, debido a la tétrica historia que esconde. Es una historia que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo, para luego convertirse en una de esas leyendas que aterran a más de uno cuando la escucha. Este callejón es conocido coloquialmente como el Callejón del Muerto. Lo que vuelve la historia de este sitio digno de mencionar es por un suceso extraño que se desencadenó luego de dicho crimen. Tanto así que aún con el transcurrir de los años, muchos lugareños aún siguen hablando de ello y evitan el lugar, sobre todo después de que se oculta el sol. Todo ocurrió en aquellos tiempos en los cuales aún no existía el alumbrado público, cuando la ciudad era iluminada por faroles de aceite para hacer que las noches fueran menos oscuras. Estos artefactos de hierro estaban instalados en todas las esquinas de la comunidad. La luz que emitían no era tan intensa, pero al menos eso era mucho mejor que transitar sobre las calles oscuras. En aquel tiempo existían personas que eran popularmente conocidas como serenos. Estas personas por lo general portaban un farol en sus manos y se encargaban de encender uno a uno todos los faroles que estaban instalados por toda la ciudad. Los serenos también tenían la tarea de anunciar que la oscuridad había descubierto las calles, gritando la hora y el estado del tiempo. Se dice que todo ocurrió en una noche fría, de esas que todo el mundo se encierra en sus casas para no salir, a menos de que sea algo necesario. Las calles estaban solas y oscuras. El sonar de la última campanada del reloj de la catedral, el cual marcaba las 12 de la noche, se escucharon los gritos de un sereno, haciendo su trabajo. De repente, después de aquellas palabras solo se oyó un grito muy desgarrador, que provenía desde el oscuro y el solitario callejón conocido como el Calvario. El lamento fue de inmediato acompañado de unos ladridos de perros que se encontraban por la zona. Muchas personas se atrevieron a salir, pero según contaron los testigos, tras escucharse ese grito, por la calle 2 de Abril, descendió a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su mano derecha un farol. Este sujeto era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente. Al llegar a las antiguas calles de Mar Casado, continuó avanzando sin detenerse. Al llegar a la iglesia, tocó la puerta muy fuerte, de forma insistente y pidiendo desesperadamente la presencia de un sacerdote. Después de unos cuantos minutos, el padre salió para averiguar quién estaba llamando a la puerta, con la inquietud de saber qué se le ofrecía a esas altas horas de la noche. «Buenas noches, hijo. ¿Qué te sucede?». Algo agitado aquel hombre le respondió: «Disculpe, padre, por venir a molestarlo a esta hora, pero en uno de los callejones de atrás ha sido apuñalado un hombre y quiere una confesión». «¿Cómo no se te ocurre pedir más ayuda? Me refiero a alguien que pueda darle una atención médica». «Disculpe, padre, pero el moribundo quiere que usted sea quien lo socorra y le brinde su confesión. Vaya a verlo, por favor. Está muy mal». «Está bien, hijo. Sus motivos tendrá, aunque el tramo es largo y oscuro, pero vamos, alúmbrame y llévame hasta él». El sacerdote muy apresurado salió de la parroquia en compañía de aquel hombre. Tras caminar por las desoladas calles, por fin llegaron al lugar. Ahí, a la mitad del oscuro callejón,
vieron a un sujeto tendido en el suelo, boca arriba, moribundo y mostrando en su pecho una tremenda puñalada. Al parecer se trataba de un sereno, el cual había sido atacado salvajemente. «Ahí está, padre, ayúdelo por favor». «Hijo, por favor, ayúdame tomando el farol y quédate aquí mientras lo confieso». Aquel sacerdote, sin dudarlo, se dirigió hacia el sereno, dejando atrás a su acompañante. Cuando llegó justo a donde se encontraba el moribundo, se inclinó hacia él y comenzó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa. Además, era interrumpida a cada rato por los espasmos de agonía que expulsaba el sereno. Al parecer, la necesidad de ser confesado y perdonado era lo que lo mantenía aún con vida a ese pobre hombre. El sereno, luego de haber recibido el sacramento, lanzó un largo suspiro y quedó muerto en aquel lugar. El padre le dedicó unas últimas palabras de una oración a ese cuerpo ya sin vida. Debido a la oscuridad que reinaba hasta ese momento, había sido incapaz de verle el rostro a esta persona, por lo que pensó que lo menos que podía hacer era tratar de identificarlo para dar aviso al pueblo, a ver si alguien lo reconocía. Así que se levantó y se dio la media vuelta. Pero sorpresa, el hombre que lo había llevado hasta el moribundo ya no se veía por ningún lado. Sin embargo, el farol que llevaba consigo estaba ahí colocado en el piso. El sacerdote pensó que ese hombre se había retirado a su casa, ya que después de todo lo que había hecho, ya con ir a buscarlo para que le dieran la confesión que tanto quería, era suficiente. El cura tomó el farol con una siniestra idea. Quería ver al fallecido para ver si lo podía identificar. Cuando iluminó su rostro, lo confirmó. Confirmó que se trataba ni más ni menos que de la persona que había ido a tocar su puerta, la misma persona que había rogado que fueran a darle la confesión, el mismo hombre que lo llevó hasta su propio cadáver, aunque en cierta forma ya se lo había figurado en su mente, pues habría caído en cuenta que las voces eran muy similares, pero algo que no podía dar crédito hasta verlo con sus propios ojos. Cuando se puso a pensar cada vez más detenidamente, fue que cayó en cuenta que esa madrugada él confesó a un muerto, y más inquietante aún, fue el propio muerto quien lo había guiado hasta su confesión. Sin embargo, no podía explicárselo del todo, pues él todavía no había alcanzado sus últimos momentos de vida. Pero ahora que había visto su cara, no tenía duda. Era el mismo hombre. Por supuesto, esa misma voz. Sobrecogido por el terror, con los cabellos y la piel erizada, a tientas y como pudo regresó de nuevo a la iglesia corriendo, por esas oscuras y solitarias calles. Todo porque quiso volver a tocar el farol que había ocupado un muerto. Varios días después de una fuerte y violenta fiebre, el cura se debatió entre la vida y la muerte. Con mucha suerte, no murió, pero a consecuencia de aquella vivencia, conservó por el resto de esos días una completa sordera en el oído, con el que había escuchado la confesión de un moribundo. En la actualidad, hay testimonios de personas que juran aún ver el fantasma del sereno. Lo describen como una figura encapuchada, que avanza silenciosamente, deambulando entre la oscuridad del callejón, sosteniendo un farol en su mano. Dicen que cuando esto ocurre los perros comienzan a ladrar y muchas personas alrededor experimentan profundos escalofríos. Los que lo han visto de cerca aseguran que sus pies no tocan el piso, cosa que hace que terminen por salir corriendo de aquel lugar. Tal parece que el alma de ese pobre hombre aún pena entre nosotros. Esta historia fue escrita por Tiago de Luna, a quien le mando un saludo, y la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.